La secta Niños de Dios, también conocida como The Family International, fue fundada en la década de 1960 por David Brandt Berg, quien también se hacía llamar Moisés, David o simplemente David Berg. Berg afirmaba ser un profeta y líder espiritual, y su movimiento se desarrolló en California, Estados Unidos, durante un periodo de agitación social y cultural. Berg sostenía que había recibido revelaciones divinas directamente de Dios y que él era el último de una línea de profetas que incluía a figuras bíblicas como Abraham, Moisés y Juan el Bautista. En sus primeros años, inicialmente, surgió bajo el amparo de la Jesús Revolution, por el cual los seguidores iniciales de Berg eran jóvenes idealistas que buscaban una forma alternativa de vida religiosa y comunitaria. Adoptaron un estilo de vida nómada y se dedicaron a la predicación itinerante y la distribución de literatura religiosa. En esta etapa, la secta enfatizaba la renuncia a las posesiones materiales y la promoción de un mensaje religioso basado en las enseñanzas cristianas y las supuestas revelaciones de Berg. Con el tiempo, la secta Niños de Dios experimentó cambios significativos en su doctrina y práctica fanática, adquiriendo progresivamente un matiz sectario. Por ejemplo, utilizaban técnicas de despersonalización de sus integrantes, comenzaron a realizar anuncios del fin del mundo, sumisión incondicional al dirigente de la secta, etc. Entre sus manifestaciones más escandalosas encontramos la explotación sexual de sus adeptos en favor de la secta, lo que se denominó como la práctica flirty fishing, pesca coqueta, para atraer o captar nuevos miembros, el tráfico y abuso infantil. A mediados de la década de 1970 esta actividad de la secta llevó al Parlamento Europeo y al gobierno de distintos estados a considerarla como una secta peligrosa. Por su parte, Berg justificó algunas de estas prácticas alegando que estaban destinadas a atraer a nuevos seguidores. En su doctrina dicen profesar la fe cristiana, sin embargo a lo largo de su historia se ha ido deteriorando y alejando cada vez más de la fe cristiana. Como puntos salientes de su doctrina tenemos lo siguiente. 1. Negación del infierno. La secta ha negado la existencia del infierno como un lugar de castigo eterno. La Iglesia Católica enseña la existencia del infierno como un estado de separación eterna de Dios para aquellos que mueren en pecado mortal sin arrepentimiento. Es un lugar de castigo, no una negación de la existencia del mismo. Algunas citas bíblicas donde se afirma la existencia del infierno son Mateo 25, 41, Mateo 25, 46, Marcos 9 y 43, Lucas 16, 22-24 y Apocalipsis 8 y 15. 2. Profetismo de David Berg. La secta considera a David Berg como un profeta moderno que recibía revelaciones directas de Dios. Berg a menudo presentaba sus enseñanzas como mensajes divinos y sostenía que él era el último profeta en una línea que incluía a figuras bíblicas como Moisés y Juan el Bautista. Desde la perspectiva católica, la Iglesia reconoce a los profetas bíblicos como figuras inspiradas por Dios para transmitir su mensaje. Sin embargo, la doctrina católica no reconoce a David Berg como un profeta legítimo ni sus enseñanzas como revelaciones divinas. Los católicos consideran que la revelación pública concluyó con la muerte de los apóstoles y que la autoridad para interpretar y enseñar la fe se encuentra en la Iglesia y su magisterio. Por otra parte, la Sagrada Escritura, la Biblia y la tradición son las fuentes de autoridad en la fe y la moral. Los escritos de líderes carismáticos contemporáneos no se equiparan con la revelación divina contenida en la Biblia. 3. Negación de la Trinidad. Niegan la doctrina de la Trinidad y presentan una visión diferente de la naturaleza de Dios. La Iglesia Católica profesa la doctrina de la Trinidad, que enseña que hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo, Jesucristo y Espíritu Santo, es decir, Dios uno y trino. Esta es una enseñanza fundamental de la fe católica. Algunas citas bíblicas donde se hace referencia a la Trinidad son Mateo 28, 19, Corintios 1 y 14, Juan 14, 16-17, Juan 10 y 32, Corintios 3 y 17. 4. Representación del Espíritu Santo. Han representado el Espíritu Santo de manera inusual. En algunos de sus materiales lo representan como una atractiva mujer semidesnuda.
La representación del Espíritu Santo como una mujer semidesnuda es completamente ajena a la doctrina católica. El Espíritu Santo es representado simbólicamente como una paloma en la Biblia y es considerado la tercera persona de la Trinidad. Sin embargo, no es la única forma en que es presentado el Espíritu Santo en la Biblia. En algunas citas bíblicas es representado simbólicamente como paloma, Mateo 3 y 16. Como viento o aliento, Hechos 2, 2. Como lengua de fuego, Hechos 2, 3. Como agua, Juan 3, 5. Como sello, Efesios 1 y 13 y 4 y 30. Sin embargo, es importante entender que son formas de representarlo y no deben ser tomadas de manera literal. El Espíritu Santo es una persona divina y no está limitado por formas físicas o materiales. 5. Origen en el espiritismo. Han reconocido la influencia del espiritismo en los primeros días de su movimiento. La Iglesia Católica no promueve ni reconoce el espiritismo, que implica la comunicación con los espíritus o el ocultismo. El espiritismo es contrario a las enseñanzas católicas sobre la adoración y la comunicación con Dios. La enseñanza católica sobre el espiritismo y la comunicación con los espíritus se basa en varios pasajes bíblicos y en la tradición de la Iglesia. Aunque no existe una cita bíblica específica que mencione el espiritismo en términos modernos, la Iglesia interpreta varios pasajes bíblicos para respaldar su posición. Uno de los pasajes clave es el siguiente. Levítico 7 y 31. No recurran a los muertos ni consulten a los espíritus. No se hagan impuros con ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Este versículo del Antiguo Testamento prohíbe claramente consultar a los muertos o recurrir a los espíritus, y todo lo que se relaciona con prácticas asociadas al espiritismo. La Iglesia Católica toma esta advertencia seriamente y la aplica en su enseñanza sobre el espiritismo y la comunicación con los espíritus. 6. Apocalipsis y profecías. Berg y otros líderes de la secta pronosticaron eventos apocalípticos y el fin del mundo en varias ocasiones. Estas predicciones a menudo influyeron en las acciones y creencias de los seguidores. La Iglesia Católica no respalda la fijación de fechas específicas para el fin del mundo o la realización de profecías apocalípticas. Enseña que el conocimiento de la fecha del fin es conocido solo por Dios. Uno de los pasajes más relevantes lo encontramos en Mateo 12 y 36, pero de ese día y de esa hora nadie sabe nada, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Algunos crímenes cometidos por la secta Niños de Dios. En 1989, David Berg, el fundador de la secta, fue acusado de abusar sexualmente de su hija menor, Faith. En 1992, la policía de Filipinas arrestó a 20 miembros de la secta acusados de abusar sexualmente de 12 niños. En 1993, la policía argentina allanó 11 viviendas de la secta en el país y rescató a 268 niños que estaban siendo sometidos a trabajos forzados y abusos sexuales. En 1994, la secta fue acusada de evasión fiscal en Estados Unidos. En 2000, un tribunal de Australia ordenó a la secta pagar una indemnización de $1,5 millones a una mujer que había sido abusada sexualmente por un miembro de la secta cuando era niña. En 2020, Derek Lincoln, un ex miembro de la secta, fue condenado a 11 años de prisión por abusar sexualmente de 2 niñas cuando era uno de los dirigentes de la organización en Escocia. Los abusos ocurrieron entre los años 1989 y 1996. La secta también fue acusada de apropiarse indebidamente de los fondos de sus miembros. Los crímenes cometidos por miembros de la secta han tenido un impacto devastador en las víctimas. Muchas de ellas han sufrido traumas psicológicos y físicos de por vida. Bueno, esto es todo por hoy, espero que les sirva esa información. Si les gustó, no dejen de suscribirse para que les avisen cuando subo el próximo vídeo. Si tienen algún comentario, no duden en escribir. Por último, les dejo esta hermosa oración trinitaria muy apropiado para el tema de las sectas. Gloria a ti, Trinidad, y a los cautivos libertad. Que Dios y la Virgen los bendigan.